Bendito y alabado sea el nombre del Señor Jesucristo, a quien pertenecen la gloria, la honra y la alabanza. Exalto el nombre de nuestro Dios porque Él nos da la vida, la salud y nos permite estar una vez más acá en Radio Tu Encuentro, en su programa A los Pies de la Cruz. La verdad que me encuentro bastante afectado de la garganta, un poco difónico, a pesar de que los ejercicios de las cuerdas vocales son muy buenos para poder practicar y para poder hablar mejor. A pesar de eso he sido bastante afectado y muy contento. Usted podrá decir, ¿cómo va a estar contento por estar difónico? No, contento porque el día domingo fuimos con 4 hermanos a la cárcel de Valparaíso, ¿ya? Así que si por eventualidad hay algún muchacho, algún amigo que nos haya escuchado en ese lugar y están escuchando en estos momentos, tal vez por internet, no lo sé, pero estuvimos en ese lugar, a pesar de que bueno, no hay internet en la cárcel, pero sí hay personas que son familiares y sí también hay gente que tiene celular dentro de las cárceles, por qué no decirlo, y también tienen internet donde ven todas las cosas. Pase nomás, que pase, que pase. Aleluya. ¿Cómo va a estar tan solo aquí? Bueno, con el Señor no. El Señor y yo somos multitud. ¿Cómo está, hermano Leo? Bien, bien. Dios me lo bendiga mucho. Pastor. Adelante. Así que, como le contaba, bueno, mi hermano Leo también fuimos el día domingo, estuvimos a las 9 de la mañana, entramos tipo 10 de la mañana a la cárcel y gracias a Dios pudimos estar ministrando, predicando la palabra. Dios nos dio un mensaje, pero directo, oiga, pero es increíble cómo los muchachos pasaban adelante mientras yo predicaba. De verdad pasaban solos. Ya después cuando le decía, bueno, quiero orar por usted, y los hermanos le decían, vengan, vengan, vengan. Y hay más muchachos todavía venían y yo les encaraba, les decía, ustedes ya no van a ser hijos del diablo, ahora van a ser hijos de Dios. Y les prediqué Primera de Corintios, en el capítulo 1, cuando habla acerca de que Dios eligió lo necio del mundo, lo desechado. Gracias, mi querido hermano. Gracias, mi hermano. Cuando dice la palabra del Señor que Él eligió lo desechado del mundo, lo necio, lo vil, para avergonzar a los sabios, los grandes, ¿ya? Para que el ser humano se dé cuenta que cuando el hombre le da cabida a la palabra de Dios, cuando deja que Dios entre en el corazón del hombre, Dios hace cosas maravillosas con las personas, ¿ya? Y bueno, esperamos que esa semilla que va cayendo diariamente y paulatinamente allá dentro de la cárcel, especialmente donde estuvimos en Valparaíso, en otra oportunidad estuvimos en San Antonio, y esperamos así poco a poco ir recorriendo algunas cárceles, volviendo o yendo a visitar en algunos lugares, y esperamos que de verdad Dios sea glorificándose. Yo creo que la palabra no va a quedar en vano allí, ¿no? No, de ninguna manera. Como decía usted, mi pastor, lo que le estaba contando a los hermanos, me di cuenta que en ese lugar hay mucha necesidad. Claro. Hay demasiada necesidad. Me imagino también que en los hospitales, en los asilos de ancianos, pero en ese lugar, los jóvenes darse vuelta en un perímetro de 30 metros, casi 30 metros cuadrados, mucho a torso desnudo porque la calor era insoportable, pero había eso que la necesidad y un respeto también. Sí, había bastante respeto. Los muchachos, de hecho había uno que empezó a gritar desde el patio de la cárcel, empezó a gritar arriba de un pequeño techo que había. Como tipo balcón. Claro, pero ese era un techo que otorga sombra y donde cuelgan ropa. Sí. Y el muchacho de ahí empezó a gritar para el otro lado, diciéndole, haciendo como un negocio, ¿ya? Dentro de la misma cárcel al otro patio, porque desde las ventanas se miraban y hablaban. Y otro muchacho viene y como estaba gritando, nosotros estábamos predicando, llegué y lo hace callar. Dice, oye, le echó la niña, pero con buenas palabras, y claro. El muchacho llegó y se fue. Entonces, de verdad que fue impactante, y lo más maravilloso es que respetan a Dios, respetan la palabra, sobre todo cuando sabían que veníamos de Santiago. Entonces, cuando ellos ven que la iglesia se mueve en ese aspecto, cuando la iglesia va y cumple la palabra, porque Pablo dice a Timoteo, no te olvides de las viudas, no menor de 60 años que hay en la iglesia, si ella ha tenido buen testimonio, si ha cuidado a sus hijos, si tiene hijos creyentes, si es una mujer intachable, que ama a Dios,
es una mujer fiel, entonces cuida de ella. O sea, la iglesia debe cuidar de la mujer arriba de 60 años, que obviamente ha dado testimonio de ser una mujer leal y fiel a Dios en todo el aspecto de la palabra, cuidarles, ¿ya? Tal vez toda la iglesia no lo hacen, pero la mayoría debe tener un departamento de acción social, sobre todo cuando los templos son grandes. Amén. Cuando hay mucha gente, debería tener un cuerpo de acción social donde se puedan ver esos detalles y esas necesidades. También, por ejemplo, cuando Pablo dice a Timoteo que se preocupe de los extranjeros, de las viudas, ¿ya? Y obviamente de los necesitados de la iglesia. Entonces, la palabra de Dios no solamente nos invita a poder preocuparnos de ellos, sino también a visitar a los que están en la cárcel. Cuando la Escritura dice que el Señor nos va a llamar a juicio y a muchos le va a decir: estuve preso y no me visitaste, estuve en el hospital y no me sanaste, estuve con hambre y no me diste de comer, estuve desnudo, enfermo, no me visitaste, no me abrigaste, apartado de mí, hacedores de maldad, al fuego eterno, ya, del infierno. Pero sí hay una iglesia que se preocupa de practicar la palabra de Dios en obediencia a Dios, y no solamente en obediencia, sino amando a Dios. Yo, por amor a Dios, puedo, ¿no es cierto?, aprender a callar, aprendo también a defender la palabra, porque una de las cosas más maravillosas también que hay en la Escritura es la apología, ¿ya? Y cuando uno defiende la palabra, y más que uno defender la palabra, cuando la palabra se defiende por sí misma, entramos en temas apologéticos. ¿Qué es lo que es la apología? Es la ciencia bíblica, arqueológica, y que obviamente va a tomar todos los ámbitos antropomórficos, ¿ya? Todo lo que tenga que ver con la humanidad, su pensamiento, su idea, su filosofía, su estatura, su cuerpo, su tamaño. La antropología estudia todo acerca del ser humano. Por eso cuando entramos en estos temas de apologética, no solamente se ven estas áreas técnicas de estudio, sino que también se ve de manera muy clara los temas bíblicos como la hermenéutica, la apología y la exégesis. Y cuando hablamos de apología, hablamos acerca de defender la fe, ¿ya? Y también la palabra dice del Señor que en los postreros tiempos habrán falsos maestros, falsos predicadores y gente que no enseña la iglesia. Yo le pregunto a usted, tal vez si usted es cristiano, la mayor cantidad de gente que ve nuestros videos en YouTube son gente cristiana que quieren una opción, una opinión, una idea de la doctrina cuando tienen que ver algún tema, y obviamente nos ven, nos escuchan. Ellos quieren una opinión nuestra y posiblemente vean esos videos que les pueden ayudar y que son de mayor bendición. Pero cuando hablamos acerca de apología, hablamos acerca de cómo mantener la fe, y la palabra de Dios dice que debemos de presentar defensa a la fe con mansedumbre. Estamos diciendo que con un espíritu afable, apacible, como quien dice que la respuesta blanda aplaca la ira, y que para esa defensa debemos de tener fundamento, debemos de tener una base sólida, doctrina bíblica, para poder expresar esto de lo que necesitamos también saber y defender la fe para tomar, y eso es redarguir. Redarguir es tomar el conocimiento de alguna secta, de algún error, tomarlo y poder rebatir con ese mismo conocimiento, invirtiendo esa mentira, esa falsedad, con la verdad de la palabra del Señor. ¿Ya? Eso es redarguir, y de esa manera podemos amonestar, y de esa manera podemos defender la fe. Por eso es importante que hoy día tratemos, ahora, que estamos a ¿cuánto? A 21 de 21 de diciembre. Cualquiera diría, ¿qué es lo que hay en este mes? ¿Qué se celebra en este mes? ¿Ah? Muchos niños pequeños esperan este mes. Y a vos se lo gritan. A vos se lo gritan. Y hay muchos grandes que llegan a un recogimiento. Algunos dicen, debemos de tener el espíritu de la Navidad. ¿Ya? Yo busco en la Biblia, en Isaías capítulo 11, cuando habla acerca de la perfección del Espíritu de Dios, los 7 Espíritus de Dios, cuando habla del Espíritu de Jehová, el Espíritu de amor, el Espíritu de consejo, el Espíritu de conocimiento, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo. ¿Ya? Cuando hablamos de este espíritu inteligente,
en ninguna parte de la Biblia habla del espíritu de la Navidad. Primero que nada, si nosotros vamos al libro de Lucas, se va a relatar el nacimiento de Jesús. Pero si usted lee el capítulo 1, se va a dar cuenta cómo el ángel anuncia la venida de Jesús y cómo también María recibe ya la profecía respecto a quién sería ese niño que habría de nacer. Nace Juan el Bautista, primero 6 meses antes, de acuerdo al primer capítulo de Lucas, y María era prima de Elizabeth. Usted lee el primer capítulo entero, completo, lee el segundo capítulo cuando nace Jesús, lee del verso 8 en adelante cuando hay una representación, una circunstancia donde hombres que son reyes, no magos, ya, reyes que no son magos, porque muchos tienen esa ideología, que los reyes magos visitaron a Jesús cuando nació. Pero debemos de entender que no eran reyes magos, eran reyes que estudiaban astronomía. Eran personas importantes, influyentes, gente de buena posición económica porque le llevaron mirra, les llevaron aceite, les llevaron oro como señal de adoración, de respeto y reconocimiento de que el Salvador de Dios, el Salvador que es Dios, vendría a la tierra a poder no solamente visitar, sino a salvar al hombre que estaba perdido en sus delitos y en su pecado. Entonces, cuando hablamos de Navidad, estamos hablando no de una fiesta pagana. Cuando hablamos de la Biblia, estamos hablando de la natividad de Cristo. De la natividad de Cristo, pero muchos hoy recuerdan la Navidad de Cristo como si fuera la natividad, que son dos cosas muy, muy distintas. La Navidad de hoy, dígame usted si estoy en un error, es una de las fiestas donde el comercio se abastece de la manera más impresionante a nivel mundial. A nivel mundial, las personas, los padres que se recogen con ese falso y entre comillas espíritu de Navidad, creyendo que se está celebrando la verdadera natividad de Jesús, están copando sus tarjetas de crédito, están atemorizados por saber que no les va a alcanzar el sueldo a fin de mes, están encalillándose, sacando créditos para poder hacer una fiesta, y muchos que de una manera muy mundana y muy pagana celebran esta Navidad, y ahí nos podemos dar cuenta que la gente se emborracha, es una fiesta pagana. Amén. Que se emborracha, que se alcoholiza, donde hay violaciones, donde hay lamentablemente mucho abuso, homicidios, robos, y donde los padres dicen, bueno, nuestros niños tienen que celebrar la Navidad porque ellos son los más importantes. Nace el niño Jesús, son los niños los que tienen que celebrar. Pero así como es de falsa la Navidad comercial que existe hoy en día, dígame usted cómo está el parque automotriz. ¿Se puede andar en estas fechas? No. En el comercio, por ejemplo, acá en Chile, hay lugares que son muy estratégicos, como lo es la Estación Central. La comuna de Estación Central hay una calle principal que se llama May o San Alfonso. Exposición. Sacié. Exactamente. Entre muchas otras calles que está, pero repletas de juguetes, de regalos, y donde cambian de color según la fecha de la fiesta, porque en Halloween también ahí es todo terror, es todo telaraña, fiestas patrias son todo guaso. Es increíble cómo el comercio ahora es para hacer una comilla en este tema de lo que es la falsa Navidad, porque hay que hacer una gran diferencia entre la falsa Navidad y entre la verdadera natividad de Jesús, que son dos cosas muy importantes. En la falsa Navidad las personas creen que hay un sentir bueno, y es por eso que yo tengo mucho cuidado, porque usted se va a escandalizar. Hay muchas personas que van a ver este video y van a decir, estos gallos son fundamentalistas, son arcaicos, son retrógrados, son personas, ¿no es cierto?, que no tienen criterio, están cerrados solamente con su Biblia, ¿ok? Entonces, para que usted no se asuste, hay que ver las grandes diferencias. La primera diferencia es que la Navidad no es lo mismo que Natividad. Porque cuando hablamos de la natividad, vamos a la Biblia. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Jesús pidió regalos? No, no pidió regalos. ¿Todo el mundo les trajo regalos? No todo el mundo. ¿Quiénes les trajeron regalos? ¿La familia? No.
no eran familiares. Entonces, cuando hablamos de la verdadera natividad de Jesús, estamos hablando de que Jesús nace posiblemente en una cueva que se usaba como pesebre, ¿ya? Para esto usted tiene a Flavio Josefo, que usted puede revisar sus libros de historia, que tiene 3 tomos muy buenos. Puede revisar tal vez historia de Tácito, de Plinio el Joven, de Samosata, historiadores de aquellos tiempos de Cristo, de los 300 primeros años de Cristo, donde según la historia jamás se celebró la natividad de Jesús, porque jamás en la vida Jesús, siendo ya hombre, solicitó, ni pidió, ni siquiera su madre María pidió que le celebren la fecha de nacimiento. ¿Ya? ¿De dónde nace la fecha de nacimiento? Esa es la pregunta. ¿De dónde nace? Muchos dicen que de Constantino, otros dicen de Nimrod, Más atrás todavía. más atrás, Claro. y muchos hablan de cierto paganismo, el paganismo de los pueblos bárbaros, Claro. de los pueblos bárbaros. Creo que dentro de la historia de los pueblos bárbaros había culturas o tribus que cuando conquistaban a sus enemigos les cortaban la cabeza. Así es. Y en señal de respeto y en señal también, por así decirlo, de autoridad y de cuidado con nosotros, tengan cuidado que somos peligrosos, violentos, ellos cortaban la cabeza de sus víctimas, como lo hace hoy día el grupo islámico ISIS, Así es. que le corta la cabeza a los que se llaman ser cristianos, y ponían sus cabezas en los árboles. Y ahí en los árboles ellos les demostraban que lamentablemente era un pueblo asesino, Bárbaro. para que todos no vayan y los ataquen. Algunos creen que de ahí nace la idea de tener un árbol de Navidad. Yo busco en la Biblia el árbol de Navidad, y a pesar de que hayan distintas clases de árboles, como por ejemplo el sicómoro, donde Zaqueo se sube para ver a Jesús. Es un árbol pequeño, Pequeño, frondoso, pero tiene las varas muy largas. muy larga y muy firme. Gruesas. Exacto, entonces él podía subirse. Por eso Jesús cuando pasa por él dice, Zaqueo, baja del árbol porque me es preciso hoy posar en tu casa. Zaqueo, siendo un publicano, un pagano, un judío, ya que había vendido su dignidad y honor de hebreo, trabajaba para cobrar los impuestos de Roma, se había hecho rico, había comprado su ciudadanía, y obviamente ahí vemos el ejemplo de un árbol que había en esos tiempos, pero no hay indicio del árbol de pino que esté en la Biblia. Mi pastor, estuve investigando, estuve haciendo un pequeño investigación en el internet. Me hablaba de Nimrod, me hablaba del tema que se había metido con su madre, varias cosas, pero lo más importante que me llamó la atención a mí fue de los germanos. Que en esos tiempos los árboles, por el tema de la nieve, quedaban adornados, pero ellos, dice que el origen se remonta a las antiguas creencias de los germanos que adoraban al roble, al árbol, el roble que es de dureza, de firmeza y muchos años, y el tema que era muy grueso, muy firme. Y decían que creían que en el mundo y todos los astros estaban sostenidos pendiendo de las ramas de un árbol gigantesco, llamado el divino Yggdrasil, o el dios Odín. Aleluya. Al que le rendían culto cada año y se le decoraban, porque se tenían como creencia que cuando un árbol perdía su follaje era porque los espíritus lo habían abandonado. O sea, por ello, el otoño es un ataque demoníaco. Un ataque demoníaco, lo que pensaban ellos. Perdían su follaje y era porque los espíritus lo habían abandonado. Se la adornaban con papeles, frutas, trozos de vidrio y antorchas que representaban a la estrella, la luna
y el sol, para que los espíritus retornaran en la época primaveral. Aleluya. En torno al árbol cantaban, danzaban, adoraban a su Dios. De ahí me dice que viene esta adoración al árbol. Pero en la Biblia me dice en Deuteronomio 16:21, me dice la palabra de Dios: no plantarás bosques, no árbol ninguno cerca del altar del Señor tuyo. Aleluya. Bueno, sabemos que del árbol se sacan las imágenes. Amén. ¿Ya? Las imágenes de talla. ¿Recuerda usted cuando Raquel se lleva unas estatuillas Del Padre? Del padre, Sí. se las roba porque ella pensaba que sus dioses le iban a ayudar. De hecho, incluso andaba en el periodo de las mujeres y cuando lo sale a buscar su padre, a Isaac, a Raquel, ¿no es cierto? Ella las mete en la funda del animal y donde ella y le dice: yo no me puedo detener porque estoy en el periodo de las mujeres, no puedo hacerlo. Entonces ahí vemos que son estatuillas de madera. Ya, entonces, si Dios ordena que el pueblo de Israel no podía hacer un bosque cerca del altar de Jehová, no solamente era porque eso iba a opacar el templo o el tabernáculo, sino también porque de ahí iban a nacer esas malas ideas de hacer un becerro de oro y adornarlo entero de oro. Así es. ¿Ah? Porque todo primero se hacía con madera y después se bañaba en oro. Hoy día vemos una Navidad totalmente pagana, ya, donde la gente se esfuerza, se esmera por tener un espíritu que no nace del corazón de las personas, tampoco nace en la Biblia, y menos va a nacer en el Espíritu Santo. Porque cuando una persona quiere tener paz en el hogar, lo primero que tiene que hacer es orar a Dios. Amén. Más que levantar un árbol, porque la Iglesia Católica, se lo voy a decir en todas sus demostraciones, el otro día yo estaba haciendo una fila en el Banco de Crédito e Inversiones, donde yo pago mi dividendo. Pagamos la cuota de la casa que estamos cancelando, que es todos los meses. Y sabe que ahí hay unos televisores en el BCI, hay unos televisores gigantes donde hay promociones, hay publicidad y también hay preguntas. Y dentro de la pregunta uno tiene que elegir, era como un ABCD, ¿ya? Le hace la respuesta, le dan 30 segundos y usted tiene que adivinar cuál es si tiene conocimiento. Y empecé a leer cada pregunta y decía que la Iglesia Católica, el cristianismo paganizado que tenemos hoy, ha metido esta idea no solamente dentro de la Iglesia Católica, sino que también dentro de la Iglesia Evangélica. Amén. ¿Ya? Porque recordemos también que la Iglesia Católica ha tenido mucha injerencia en el pueblo evangélico a través del ecumenismo. Así es, Señor. ¿Qué es el ecumenismo? Es un movimiento carismático que ellos también estudian cómo hablar en lenguas, las escriben en una pizarra, empiezan a repetir, ¿ya? Ellos dicen que hablan en lengua, dicen que son carismáticos, que son más piadosos, más pechoneos, que son más bondadosos que el católico tradicional, que fuma, que toma, que se emborracha, que adultera y que después va una vez al mes a misa. O sea, estamos hablando del carismático, tiene una relación un poco más personal con su religión y con su fe. No obstante, difiere mucho también de la doctrina bíblica y de lo que la Biblia quiere enseñar. Entonces ellos han introducido esa bondad y por eso hoy día mucha gente dice el católico y el evangélico es lo mismo porque usan la misma Biblia. Craso error. No usamos la misma Biblia, ¿ya? La Iglesia Católica ha introducido a los 39 libros del Antiguo Testamento y los 27 libros del Nuevo Testamento una composición de 66 libros que tienen un respaldo de los manuscritos, ya, que han sido inspirados, que han sido hallados y que han sido revelados por verdaderos eruditos para poder decir estos libros hemos encontrado y lo han compilado como si fuera, ¿no es cierto?, la palabra del Señor, y es la palabra del Señor. Pero la Iglesia Católica a través de los años ha introducido los libros apócrifos, ¿ya? Por ejemplo, el libro de Susana, Bel y el dragón, el pastor de Hermas, primera y segunda de Macabeo, tenemos el libro de la sabiduría y varios libros más que justifican la mentira, que justifican el aborto, que justifican conseguir un fin, no importa la moral de los medios. Y eso es total y absolutamente antibíblico. Recordemos que la palabra de Dios es la que se defiende por sí misma.
Por lo tanto, la iglesia evangélica no es lo mismo que la iglesia católica. El problema está que los católicos, en vez de convertir a los, o sea, los evangélicos, en vez de convertir a los católicos para que se conviertan a Cristo de verdad, son los católicos que están consiguiendo que los evangélicos se conviertan al catolicismo a través del paganismo. Otra cosa más, a través de la nueva doctrina de los G12. Así es. ¿Ya? Inventada por José María Escrivá de Balaguer, un amigo muy importante de Juan Pablo II, el difunto, ¿ya? Y ellos quisieron muy estratégicamente levantar los G12, la que ha predicado mucho César Castellano. César Castellano. ¿Ya? En Colombia me parece que... En Colombia, y por eso Colombia está como está. Amén. ¿Ya? Tan mal. Y han propagado el tema de los encuentros, preencuentros, posencuentros, y obviamente esa gente que entra en sus encuentros no le dejan entrar Biblia, no le dejan entrar papel, le hacen escribir sus pecados con nombre y apellido en una cruz, en esos cultos, con clavo o con fichas, y después que los feligreses se van, ellos las toman, las leen y los amenazan, ¿no? Ya tiene una excusa para decirle, tú no te puedes ir de acá, conocemos tus pecados, sabemos tu caminar, así que si tú te vas, te vamos a desenmascarar, entre comillas. Entonces, la Iglesia Católica está, de alguna manera, sofisticadamente metiendo doctrinas a la Iglesia Evangélica, y que muchos pastores, por recibir recursos, mire, el pastor Mauricio Vergara de acá de San Bernardo le invitaron a una reunión en el municipio. ¿Por qué? Porque había una iglesia ecuménica acá también en La Granja y en muchas comunidades, en la municipalidad de cada comuna hay un departamento evangélico, hay una oficina de asuntos religiosos, ¿ya? Y ese departamento de asuntos religiosos no solamente considera al evangélico, sino considera al católico, al mormón, al testigo de Jehová, y a todas las religiones hacen ecumenismo, que significa tener en comunión todas las cosas, no importa el Dios que tú tengas, yo también tengo mi Dios, pero nos amamos, nos respetamos, nos unimos, siendo que la Biblia dice que se conoce a los hijos de Dios y se conoce a los hijos del diablo. Amén. Y la gran diferencia es la maldad, el pecado y la hipocresía. ¿Ya? Entonces, en Chile la ciudad es Santiago, en la Biblia la verdad es una, Cristo el Hijo de Dios. Amén. Pablo dice, cuidado con la falsa doctrina, cuidado con los falsos maestros, porque introducirán agazapados, en cuclillas, sin meter bulla, sin meter ruido entre vosotros. Y de entre vosotros se levantarán falsos maestros. ¿Por qué? Porque en esas municipalidades a los pastores le ofrecen dinero. Amén. A ese pastor le ofrecieron 800.000 pesos mensuales si él accedía a ser parte de ese grupo de pastores en las municipalidades. O sea que se dice emprestar el púlpito para que suba un alcalde, Exacto. suba un político, suba cualquiera que quiera decir algo al pueblo, con el hecho de utilizar al pueblo de Dios para beneficio de ellos. Así es. Usted sabe cómo lamentablemente a través de la historia de los años el comunismo entró, y quienes lo protegieron, quienes protegieron esta filosofía fue la Iglesia Católica. Amén. Ya, a pesar de que el verdadero comunista no cree en la existencia de Dios, aún así el catolicismo... Y se amparan en la Iglesia Católica. Claro, se amparan en la Iglesia Católica y la Iglesia Católica les ayuda. Entonces, cuando vemos que hay una Iglesia Católica que lamentablemente ha cambiado la doctrina bíblica, Amén. ya, y esto yo me hago pero total y absolutamente responsable. Mi hermano, el pastor Juan Cornejo, él casi fue cura al querer llevarlo, ¿no es cierto?, al seminario María... Oblatos María Inmaculada de España, y gracias a que mi papá dijo, no, tú no te vas de Chile, tú no te separas de mí, él gracias a Dios no fue cura, y el Señor lo llamó, tuvo misericordia y lo salvó para la gloria de su nombre. Entonces, cuando hablamos del paganismo que la Iglesia Católica trata de meter a la Iglesia Evangélica, y muchos ecuménicos, pastores que se abrazan con el cura, ya, yo me acuerdo que en una oportunidad casi me abrazo con un cura, pero a combo. Porque el hombre se enojó tanto. Mire, estábamos haciendo misiones en Argentina. Estoy hablando de la ciudad de Buenos Aires, ¿ya? En la localidad de Pablo Nogués, Riobamba con Stephenson. Ahí levantamos una iglesia en 10 meses. Éramos 6. En 10 meses Dios nos dio la bendición, levantamos un templo sólido, ¿ya? Ganamos 26 almas para Cristo, querían ungirme pastor, me vine para Chile, me arranqué, tenía 21 años, le dije, no, estoy muy joven para morir.
no era casado, entonces Dios me hizo meditar que yo estaba demasiado poco preparado, no tenía teología, no tenía una preparación más terminada. Ahora, aunque tampoco la tengo, son solo 5 años de teología, no es nada, no es nada. Si bien cierto, 10 para ser un bachiller, 15 para un magisterio, 18 para un doctorado, le puedo creer recién que podríamos saber algo, ¿no es cierto?, como se debe. Pero aún así la Biblia dice, el que diga saber que sabe, mejor hágase como que no sabe nada, ¿ya? Porque siempre vamos a ser ignorantes en otras áreas. Amén. O sea, siempre aprendemos de algo, sabemos de algo, pero en otras áreas también somos ignorantes, Amén. ¿ya? Entonces, la Iglesia Católica, de manera muy astuta, inteligente, ha metido el G12 en la Iglesia Evangélica. Ha metido la nueva alabanza, gospel, música mundana para que los que cantan, como por ejemplo este muchacho que canta Me robaste el corazón, Alex Campo, después de haber estado muchos años Alex Campo cantando canciones se supone para Dios, porque hay algunas que ni menciona a Jesús, no menciona a Dios, al parecer le canta a una muchacha, a una mujer, a la madre, a la amiga, pero en sus canciones no está señalada a través de estos instrumentos, que para mí no son otra cosa sino instrumentos de Satanás, para meter la falsa doctrina de la Iglesia Evangélica, que hoy a través de los videos Alex Campo ha dicho, yo no soy evangélico, yo soy católico. Él ha dicho, yo soy católico. Entonces engañan con alabanzas, con doctrinas, con herejías, con fiestas paganas, como lo es Halloween, así también hoy con la fiesta de la Navidad, que no es lo mismo que la natividad bíblica. Porque si queremos celebrar la natividad bíblica, primero que nada, un cronólogo, que son las personas que están enfocadas en estudiar la historia, la cronología de cuándo fue la fecha de nacimiento de Jesús. Si usted lee el capítulo 1 del libro de Lucas, se va a dar cuenta, primero que nada, que se relata la huida que tuvo su madre con su padre a Egipto, y que después que murió, ¿no es cierto?, Herodes, volvieron, ¿no es cierto?, a Jerusalén y quedaron estancados en Belén. Según los que estudian cronología bíblica, o los famosos cronólogos, han dicho que lo que dice el relato bíblico, ya, que habían pastores. O sea, la religión dice que el cumpleaños de Jesús es en diciembre, cuando en algunos países hay nieve, como en Estados Unidos, entre Dinamarca, ¿no es cierto?, también Noruega, los países nórdicos, europeos. Claro. En esa fecha es cuando cae más nieve. Entonces ellos dicen en la Iglesia Católica que en diciembre hay que celebrar Navidad porque nació Jesús. ¿En qué parte de la Biblia habla de la fecha del nacimiento de Jesús? No lo dice. El cronólogo dice que probablemente entre el día 10 al día 15 o 16 de abril, que nació probablemente Jesús, porque se habla acerca del censo que hizo Herodes. ¿Ya? Entonces los años que aproximadamente Herodes hizo el censo, los años que Jesús salió, cuando murió Herodes, volvió, se cree que fue, ¿no es cierto?, en abril, pero no hay día, no hay año, ya no hay claramente una fecha. Entonces la Iglesia Católica ha impuesto el 25 de diciembre por ser una fecha donde en esos países de nieve hay una susceptibilidad de emociones. ¿Ya? O sea, todo es blanco, la gente se encierra. Se encierra, comparten las familias, comparten más, exacto, más amena. Comparten la unidad, su filosofía, sus creencias. Ahora, yo no puedo decir que usted no debe celebrar la Navidad, pero tampoco la voy a celebrar. La Biblia dice que todo me es lícito, mas todo no me conviene. Todo me es lícito, pero no me dejaré dominar de ninguna de ellas. En otras palabras, hay fiestas paganas que se han paganizado, han entrado en la Iglesia Evangélica, con el decir que en la misma internet Jesús Adrián Romero dice que se puede celebrar Halloween. Muchos pastores celebraron Halloween este año, se fueron al chancho, ¿ya? Y se vistieron, ¿no es cierto?, pastores vestidos como zombie, como calavera, o sea, le abrieron la puerta y los tipos entraron, pero de una, exactamente. Entonces ahí vemos que lamentablemente la natividad de Cristo es otra cosa a la Navidad. ¿Por qué? Porque cuando Jesús nació, nadie adornó un árbol. Era abril, habían pastores
no había nieve, de hecho, habían animales. Animales, sí. Cuando en Jerusalén, ¿no es cierto? En la época de invierno, a los animales no los sacan a pastar, No. los cuidan en sus graneros y les llevan follaje, comida, para que ahí dentro del hogar ellos puedan comer. Entonces, hay características y señales históricas que nos van a hablar acerca de que la natividad no es lo mismo que la Navidad. Si quisiéramos celebrar verdaderamente la natividad de Cristo, tendríamos que hacerlo, según los cronólogos bíblicos, tendríamos que hacerlo en abril. Y en abril en las partes europeas, escandinavas, todas esas partes, los Países Bajos, que le llaman, que los Países Bajos vienen siendo Holanda, Bélgica y Luxemburgo. Y los países escandinavos, Noruega, Finlandia, están en verano. Imagínense en verano, yendo a la playa, yendo al mar, a algunos países Claro. como Ibiza, como España, como Italia, van a celebrar la Navidad, no se van a perderse el verano. Entonces, ellos lo quisieron adaptarlo por el tema de que están, como decíamos primeramente, Es más fácil están encerrados, están entrar con una filosofía. Claro. Porque en la Biblia, a ver, si nosotros quisiéramos picar un poco más fino, si sabemos que la idea del árbol haya nacido en el pueblo germano, en el pueblo babilónico, o simplemente a alguien se le ocurrió adornar un árbol, ¿ya? Y, termino de explicarlo, cuando estaba en el BCI, las preguntas que salían, ¿qué significa las esferas en el árbol de Navidad? Aparecían varios interrogantes, y una decía, la que estaba correcta, que representan los dones y talentos que Dios había derramado a los hombres. Entonces yo busco en Romanos capítulo 12, cuando habla de los dones del Espíritu Santo. Busco en Gálatas capítulo 5, cuando habla acerca de los frutos de la carne y los frutos del Espíritu. Los talentos, los dones. Y en ninguna parte habla de que las esferas ya del árbol de Navidad sean los dones de Dios. Dicen ellos, la Iglesia Católica, que esta cosa que rodea el árbol, ¿cómo se llama? El encintado, El encintado, las guirnaldas, ¿ya? Guirnaldas, yo cuando chico le decía aguinalda, es guirnaldas. Ellos dicen que representa la unión de la familia, los lazos, ¿ya? Y que obviamente un árbol lleva mucho de color plata y de color oro, amarillo, porque representa la pureza de Dios, la santidad de Dios. Si es una fiesta donde se hace un árbol, donde hay un simbolismo y de donde todo es simbólico, ¿ya? Vamos a darnos también cuenta que lamentablemente aquí hay un trasfondo espiritual. Si hay un simbolismo diciendo, oye, pero tómatelo bueno, o sea, déjate el nacimiento de Jesús, celebra el nacimiento de Jesús, no importa que no sea en abril, hazlo en diciembre y celebra la Navidad, porque tú no tienes que comerte la nuez, no la cáscara. Pero si hay un trasfondo espiritual bueno, también hay un trasfondo espiritual malo. Amén. Porque ¿qué hacen los niños el día 25 a primera hora cuando despiertan? ¿Qué hacen los niños? Buscar los regalos ¿Y dónde están los regalos? debajo del árbol. Y se arrodillan. Los niños se arrodillan ante el árbol. Los niños sacan sus regalos. Muchas veces son decepcionados porque no tienen lo que pidieron. El papá queda encalillado hasta las masas. No era lo que ellos Las esperaban. tarjetas quedan todas reventadas. Y tratan de arreglarlo con un poco de chocolate y un pedazo de pan de Pascua. O sea, ni siquiera el pan de Pascua es bíblico, ¿ya? Entonces, estamos hablando de que lamentablemente, yo sé que muchos van a apagar la radio, a lo mejor, Aleluya. otros están muy interesados del tema. Pero pastor, ¿qué tiene de malo? Van a decir algunos. ¿Qué tiene de malo? Claro. Le a quitarle el sueño a los niños, le a quitarle ese gustito, como dicen ellos, pero el trasfondo es ¿para qué? Para desvirtuar a las personas. Mire, son fiestas que lamentablemente dan, también hay feriados, y usted dice, bueno, si tú no celebras la Navidad, entonces mándate a trabajar. Sí, me quedo trabajando en la casa, Haciendo algo. lavando la losa, ayudando a lavar la losa, o limpiando el patio, qué sé yo, clavando cualquier cosa, ¿ya? Pero uno no es que la celebre, lo que pasa es que hay que esto demostrar que tenemos que ser consecuentes con lo que dice la Escritura. Amén. Que tenemos que obedecer los mandamientos. Amén. Porque muchas veces Jesús, cuando habla con los fariseos,
en el libro de Marcos, por ejemplo, creo en el capítulo 7, cuando le dice, vosotros invalidáis los mandamientos de Dios, poniendo como mandamiento doctrinas de hombre. Amén. Entonces la gente que celebra la Navidad, dice a los que no celebran la Navidad, oye que soy fome, ¿ah? No tenéis ni un brillo. No celebráis la Navidad, sino que tenéis que celebrarla. Porque cuando uno tiene el espíritu de la Navidad, ¿de dónde salió ese espíritu? Bueno, pero tú la pasáis bien, te alegras, te ríes. Claro, otros se emborrachan, toman, fuman, adulteran, se arrancan en la fiesta con la que no es la señora, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, esto es una fiesta prácticamente pagana. Amén. Ahora, yo creo que un verdadero hijo de Dios, no estoy hablando de una persona que es mediocre, un novato, una persona nueva, que es más perdonable, pero cuando son cristianos que llevan años, a lo mejor tienen la posición de que yo soy evangélico y celebro la Navidad, ¿y qué? ¿Ya? Pero la palabra del Señor dice que no debemos de olvidarnos del Señor. Mire, ayer el hermano Andrés, pero le dio el clavo, predicó Deuteronomio capítulo 8, que a pesar de la prosperidad que tenga el pueblo de Israel, no se podía olvidar de Dios. Amén. Nosotros, a pesar de en diciembre recibir un bono de fiestas patrias, una cajita navideña, otro, ¿no es cierto? Porque haya prosperidad, alegría en el mundo, nosotros se supone que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Amén. Y que nuestro gozo no es una fiesta pagana, sino que es la presencia de Dios en nuestra vida. Yo creo que va a ser importante también que hablemos de dónde nace Papá Noel. Ya, que hablemos un poquitito acerca de dónde nace el viejo Pascuero, porque hoy día a los niños se les engaña, Sí. se les miente. Y la gente dice, y ahí se justifica lo que dice Jesús Adrián Romero. Jesús Adrián Romero dice que la magia te lleva a conocer a Dios, porque la magia es algo intangible, algo que no se ve, algo que no se toca, pero la magia es parte del ocultismo. Amén. Y eso es satánico. No Y hay- entonces, no hay magia blanca. o sea, decirle al niño, oye, esto te lo trajo Papá Noel. Oye, el cabro chico va a estar toda la noche mirando ahí, si no tenemos ni chimenea. Pero de alguna parte siempre tiene que haber de Papá Noel, y el niño cree que viene Papá Noel, el viejito Pascuero, a hacerle regalos para que se porte bien. O sea, en otras palabras, los adultos le engañan y le mienten a sus propios hijos. Porque después cuando el niño abre los ojos y dice, ya no creo en la cigüeña, Ay, no creo en Papá Noel, me mintió mi padre. ya no creo en Batman ni en Robin. Mm, ¿Ah? En los superhéroes. Ya no creo. Entonces la persona como que pisa tierra. Mm, En otras palabras, la magia que estos supuestos nuevos cristianos hacen nacer para que la gente se acerque a ella y ella sea un trampolín para acercarse a Dios, es una estrategia total y absolutamente satánica. Hay muchos cristianos. Usted me dice, pastor, ¿y usted nunca celebró Navidad? Sí, pues, si mi mamá la celebraba de cabro chico. Todas las Navidades tomé leche, chocolate, pan de Pascua, comía como chino, era rico. A mi señora, mire, usted no lo va a creer, pero mi esposa todo el año compra pan de Pascua. Porque no solamente lo compra, lo va a comprar en Navidad, po. Igual que para las fiestas patrias, no solamente las fiestas patrias comer empanadas, O para la Semana Santa va a comer pescado. pescado. Exacto. O sea, uno tiene la libertad de comer, de regalar, no solamente para el día de cumpleaños, no solamente para el día de Navidad. O sea, somos libres en Cristo y nosotros debemos de bíblicamente buscar cuál es la verdadera natividad de Cristo. Si usted quiere saber cuál es la verdadera natividad de Cristo, yo le invito a que no se despegue de nuestra sintonía. Y si usted lo está viendo a través de internet, en esta aplicación de YouTube, vea el siguiente canal, el número 2, ya, porque el tema de ahora va a ser la Navidad versus Natividad. Navidad pagana versus Natividad bíblica y cristiana. Dios le bendiga. Vamos a hacer algunas alabanzas. No se separe de nuestra sintonía con usted, su servidor, el pastor Heriberto, mi hermano Leonardo, en su programa A los pies de la cruz.